Los candelabros de la casa Pemberton resplandecían con 1000 velas, cuya luz caía en cascada sobre la congregada gloria de las mejores familias de Londres como oro líquido vertido desde alguna vasija celestial, y en las sombras proyectadas por el tercer pilar de mármol desde la gran escalinata se encontraba la señorita Eleanor Hartley, precisamente donde se había posicionado en cada baile durante las últimas 4 temporadas. El pilar era su santuario, su refugio elegido en un mundo que exigía una visibilidad que ella no podía ofrecer, y había medido sus dimensiones con la esmerada atención de un cartógrafo trazando puertos seguros, lo suficientemente ancho para ocultar su figura insignificante, situado lo bastante cerca del salón de refrescos como para que su presencia pareciera deliberada en lugar de patética, lo suficientemente lejos del baile como para no tener que presenciar demasiado de cerca el espectáculo del cortejo del que estaba perpetuamente excluida. Llevaba un vestido de seda gris paloma, modesto y bien confeccionado, pero sin los adornos que atraían la mirada, pues su madre hacía tiempo que había dejado de gastar fondos preciosos en una hija que se negaba obstinadamente a florecer en belleza o encanto. La señora Hartley se encontraba al otro lado del salón de baile incluso ahora, su abanico moviéndose con agitada precisión mientras hablaba con Lady Thornbury, sin duda excusando la posición de Eleanor, urdiendo alguna historia de salud delicada o disposición estudiosa. Cualquier cosa para explicar por qué su hija mayor estaba sola, mientras chicas con la mitad de su ingenio y una cuarta parte de su educación giraban en brazos de caballeros elegibles. Eleanor no le guardaba rencor a su madre por la invención. Había hecho las paces con su sencillez años atrás. Había aceptado que su cabello castaño apagado y sus rasgos poco notables, su figura alta y delgada y su semblante serio, la marcaban como inadecuada para el mercado matrimonial que valoraba la belleza de porcelana y la coquetería practicada. En cambio, observaba, y en la observación encontraba una extraña satisfacción que sospechaba que los danzantes arremolinados nunca conocerían. Observaba la intrincada coreografía de la ambición y el deseo, notaba cómo la señorita Weatherby se posicionaba hacia Lord Ashford, cómo las gemelas Pemberton se movían en sincronizada desesperación hacia cualquier caballero con fortuna, cómo las viudas se agrupaban como elegantes cuervos evaluando las perspectivas de la temporada. Y luego estaba el duque de Ashworth, imposiblemente apuesto y totalmente inalcanzable, rodeado como siempre por una constelación de esperanzadas debutantes y sus madres de mirada aguda, su oscuro cabello brillando a la luz de las velas, su alta figura moviéndose con la gracia inconsciente de un hombre que nunca había cuestionado su lugar en el mundo. Eleanor se había entrenado hacía mucho tiempo para no observarlo con demasiada atención, pues por ese camino acechaban la necedad y el dolor, pero su mirada lo encontraba de todos modos, atraída como la aguja de una brújula encuentra el norte. Antes de forzar su atención de vuelta al territorio más seguro de los patrones del papel pintado y los detalles arquitectónicos. No había traído ningún libro esta noche, aunque sus dedos ansiaban uno, pues su madre se lo había prohibido específicamente después del baile de los Hastings, donde Eleanor había sido descubierta leyendo a Plutarco en el invernadero, mientras 3 caballeros perfectamente adecuados habían preguntado por su paradero. La velada transcurrió con sus ritmos predecibles, y cuando el reloj dio la medianoche, Eleanor se deslizó como siempre lo hacía, recuperando su capa de un lacayo distraído
y saliendo a la fresca noche londinense, desapareciendo en la oscuridad tan completamente como si nunca hubiera existido, su ausencia no notada por nadie, salvo el propio Pilar, que permanecía paciente y fiel, esperando su inevitable regreso. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. El duque de Ashworth estaba de pie cerca de las puertas de la terraza, con una copa de champán en la mano que no había probado, su atención aparentemente fija en el entusiasta relato de Lord Pemberton sobre una expedición de caza, mientras su verdadero foco permanecía fijo en el tercer pilar de mármol desde la gran escalinata, donde la señorita Eleanor Hartley se había posicionado con la precisión de la larga práctica, y sintió la conocida opresión en el pecho que se había convertido en su compañera constante en estas reuniones. Esa extraña mezcla de anticipación y melancolía que provenía de observar a alguien que se creía no observada. La había notado por primera vez hacía 3 años, aunque ella nunca lo sabría, en la fiesta en el jardín de los Weatherby, donde se había escabullido de la competencia de tiro con arco para sentarse bajo un sauce con un volumen de poesía, su expresión de una absorción tan completa que él se había detenido a mitad de conversación con Lady Margaret, no sé cuántos, para simplemente observar la forma en que la luz del sol se filtraba a través de las hojas para iluminar su rostro serio, la forma en que sus labios se movían ligeramente mientras leía, la forma en que parecía existir en un mundo completamente separado del actuar, posar y pavonearse que consumía a todos los demás. Desde esa tarde la había encontrado en cada evento. Había aprendido a anticipar sus escondites, había comenzado a catalogar sus patrones con una atención que lo habría alarmado si se hubiera permitido examinarla demasiado de cerca. Prefería pilares y hornacinas, posiciones cerca de bibliotecas o invernaderos. Siempre vestía colores apagados que la ayudaban a mezclarse con el fondo. Siempre partía precisamente a medianoche, como si estuviera atada por alguna maldición de Cenicienta, aunque a diferencia de la heroína de ese cuento de hadas, no dejaba tras de sí ninguna zapatilla de cristal, ningún rastro de su presencia, salvo la débil impresión en su memoria. Su curiosidad se había profundizado en algo más preocupante con los meses y los años. Esta fascinación por una mujer que parecía no querer nada de lo que otras mujeres deseaban, que parecía contenta en su soledad, mientras otras intrigaban y elaboraban estrategias para llamar su atención, que leía filosofía mientras ellas practicaban discursos bonitos, que observaba la vida mientras ellas la representaban. Sabía que era una locura, sabía que su deber consistía en seleccionar una esposa de entre las bellezas elegibles que lo rodeaban como hermosas y ambiciosas flores. Sabía que su tía, la duquesa viuda, se horrorizaría por su interés en una mujer sin fortuna, sin belleza excepcional, sin conexiones familiares poderosas, pero no podía deshacerse de la convicción de que Eleanor Hartley poseía algo infinitamente más valioso que cualquiera de esos atributos, algo auténtico y verdadero que él anhelaba desesperadamente en un mundo de elaborada pretensión. Esta noche la había visto deslizarse detrás de su pilar. Había visto la cuidadosa manera en que se posicionaba para permanecer inadvertida. La había observando el salón de baile con esos inteligentes ojos grises que no se perdían nada, y había sentido el abrumador impulso de cruzar la sala, de hablar con ella, de preguntarle qué veía cuando miraba esta brillante asamblea de vanidad y ambición,
pero se había contenido como siempre lo hacía, inseguro de cómo acercarse a alguien que tan claramente deseaba permanecer inaccesible, alguien que había construido su invisibilidad en una fortaleza que él no sabía cómo traspasar sin causarle angustia. Ahora la observaba recuperar su capa, la observaba desaparecer en la noche como siempre lo hacía, y él permanecía inmóvil junto a las puertas de la terraza, el champán sin probar en su mano, preguntándose cuánto tiempo más podría soportar esta extraña media vida de observar y desear, de saber y no saber, de estar rodeado de gente mientras se sentía completa y profundamente solo. La velada en casa de los Pemberton había parecido lo suficientemente segura cuando Eleanor aceptó asistir, pues tales reuniones íntimas generalmente le permitían posicionarse cerca del pianoforte, donde podría pasar las páginas para la talentosa hija de Lady Pemberton, y así parecer ocupada en lugar de abandonada, pero no había contado con la desesperación de su madre, no había anticipado la determinación de acero en los ojos de la señora Hartley cuando se materializó al codo de Eleanor con el mismísimo duque de Ashworth a remolque. Y Eleanor sintió que el estómago se le hundía hasta la vecindad de sus sensatas zapatillas mientras su madre ejecutaba lo que sólo podía describirse como una presentación por emboscada. Su Gracia, permítame presentarle a mi hija mayor, la señorita Eleanor Hartley, anunció la señora Hartley con el aire triunfante de un general asegurando una posición estratégica, y Eleanor no deseó nada más que desaparecer en el papel pintado, disolverse en el aire mismo, pues podía sentir los ojos de cada persona en el salón volviéndose hacia ellos, podía percibir la evaluación colectiva y el inevitable desdén que seguirían, ya podía oír la especulación susurrada sobre por qué el duque estaba malgastando su atención en el alelí de los Hartley. Logró una reverencia que se sintió torpe y desgarbada. Sus extremidades parecían pertenecer a otra persona por completo, y cuando levantó los ojos hacia su rostro, se encontró balbuceando algo incomprensible sobre el tiempo, aunque era abril y el tiempo no requería comentario alguno, y deseó fervientemente que la alfombra oriental bajo sus pies desarrollara una repentina capacidad para tragarse enteras a jóvenes mortificadas. Pero el duque no llevaba la expresión de educado aburrimiento que ella había esperado, no ofreció las trivialidades de cortesía antes de escapar que se había preparado para soportar. En cambio, hizo una reverencia con una gracia que parecía genuina en lugar de actuada, y su voz, cuando habló, contenía una calidez que la confundió por completo. «Señorita Hartley, estoy encantado de conocerla por fin», dijo, y había algo en la frase, en esa palabra «por fin», que no pudo descifrar del todo. Su madre, sintiendo una oportunidad, se lanzó a una elaborada recitación de los logros de Eleanor, la mayoría de los cuales eran exagerados o completamente inventados, y Eleanor sintió que el calor inundaba sus mejillas mientras la señora Hartley la describía como una pianista consumada, lo que no era, y una acuarelista de cierto talento, lo cual era risible, hasta que el duque la interrumpió suavemente con una pregunta que la tomó completamente por sorpresa. «Noto que lleva un libro, señorita Hartley», dijo, señalando el delgado volumen que ella había metido bajo el brazo, su constante compañero y consuelo. «¿Puedo preguntar qué está leyendo?» La pregunta fue tan inesperada, tan alejada de la letanía habitual de preguntas sobre el tiempo y la salud, que Eleanor respondió sin pensar: «Los ensayos de Montaigne, su Gracia», y luego se arrepintió de inmediato, pues qué caballero deseaba discutir filosofía francesa en una velada. Sin embargo, sus ojos se iluminaron con lo que parecía ser un interés genuino, y le preguntó qué ensayo encontraba más convincente,
y de alguna manera se encontró hablando, realmente hablando, sobre el ensayo de la soledad, sobre las observaciones de Montaigne, sobre la necesidad de retirarse del mundo para conocerse a uno mismo, y el duque escuchó con una atención que parecía totalmente concentrada, totalmente presente, como si sus pensamientos importaran, como si ella importara. Cuando finalmente se despidió, inclinándose sobre su mano con una cortesía que la dejó sin aliento, Eleanor se quedó de pie en una aturdida confusión. Viéndolo cruzar la sala para saludar a Lady Pemberton, y no pudo reconciliar lo que acababa de ocurrir con todo lo que entendía sobre su lugar en el mundo, y cuando su madre comenzó a parlotear emocionada sobre las atenciones del duque, Eleanor negó con la cabeza y murmuró que era simplemente cortesía, nada más, aunque en algún lugar profundo de su pecho, una pequeña y traicionera esperanza había comenzado a desplegarse como una flor buscando la luz. Pasaron 3 semanas en las que Eleanor intentó convencerse de que el encuentro en la velada de los Pemberton no había sido más que un momento de cortesía, la amabilidad de un caballero hacia una Lely torpe, cuya madre la había arrojado a su paso. Y casi había logrado desterrarlo de su mente cuando entró en la biblioteca de préstamo de Hatchards una gris tarde de jueves y encontró al duque de Ashworth de pie en la sección de historia, un volumen de la decadencia y caída de Gibbon abierto en sus manos, su expresión de una absorción tan completa que sintió que estaba presenciando algo privado, algo no destinado a la vista pública. Su primer instinto fue retroceder, escabullirse antes de que él notara su presencia, pero la biblioteca era pequeña y su movimiento captó su atención, y cuando él levantó la vista y el reconocimiento brilló en sus ojos, seguido inmediatamente por lo que parecía ser un placer genuino, se encontró clavada en el sitio, aferrando sus libros devueltos contra su pecho como un escudo. «Señorita Hartley», dijo él, cerrando su volumen y ofreciendo una reverencia que parecía absurdamente formal en los estrechos confines de la sección de historia, y había algo en su tono que sugería que estaba complacido de verla, lo cual no tenía ningún sentido, dado que podría tener la compañía de cualquier mujer en Londres simplemente expresando el más mínimo interés. Ella logró una reverencia, sus libros tambaleándose peligrosamente, y murmuró algo sobre no desear interrumpir su lectura, pero él negó con la cabeza y le preguntó si había venido buscando algo en particular, y de alguna manera se encontró contándole sobre su búsqueda de una traducción fiable de las Meditaciones de Marco Aurelio, y su rostro se iluminó con el mismo interés genuino que ella había presenciado en la velada. «He leído 3 traducciones», dijo, acercándose para examinar los estantes a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler el leve aroma a sándalo y algo más, algo limpio y masculino. Y encuentro que la versión de George Long es la más fiel a la intención original, aunque la traducción moderna de Robin Hard tiene mérito por su accesibilidad. Hablaron durante 20 minutos sobre filosofía estoica, sobre el concepto de aceptar lo que no se puede controlar, sobre encontrar la paz en la adversidad. Y Eleanor sintió que algo cambiaba en su percepción de él. Sintió que la reluciente superficie de su título comenzaba a agrietarse para revelar una mente genuinamente curiosa, genuinamente comprometida, y cuando él le recomendó una pequeña librería en Covent Garden especializada en filosofía clásica, se encontró sonriendo sin la habitual autoconciencia que acompañaba sus raros momentos de placer. Entonces él hizo algo que le robó el aliento. Preguntó, con una formalidad que pareció costarle algo, si podría tener permiso para visitarla en su casa, y Eleanor lo miró con tal sorpresa que él realmente pareció inseguro.
este hombre que dominaba cada habitación en la que entraba, este duque que podía tener a cualquier mujer que deseara. Yo, su gracia, no puedo imaginar por qué desearía, comenzó ella, pero él la interrumpió suavemente, diciendo que le gustaría mucho continuar su conversación sobre filosofía y literatura, si ella se lo permitía, y se escuchó a sí misma aceptando, su voz apenas un susurro, antes de que su mente racional pudiera intervenir con todas las razones por las que esto era imposible, por las que su interés no podía ser lo que parecía, por las que debía protegerse de la inevitable decepción. Caminando a casa por las calles de Londres, sus nuevos libros olvidados en sus manos distraídas, los pensamientos de Eleanor se agolpaban unos sobre otros en caótica sucesión, la esperanza y la incredulidad luchando en su pecho, y no podía deshacerse del recuerdo de cómo la había mirado en esa biblioteca, como si fuera alguien digno de ser visto, digno de ser conocido, digno de la extraordinaria cortesía de una visita formal. El duque de Ashworth llegó a la residencia de los Hartley precisamente a las 3 en punto del martes por la tarde, y Eleanor observó desde la ventana del salón cómo su magnífico carruaje se detenía frente a su modesta casa adosada, su corazón martilleando contra sus costillas con tal fuerza que se preguntó si podría realmente atravesar hueso y carne, y cuando Morrison, su anciano mayordomo, anunció a su gracia con una gravedad que sugería que estaba presentando a la realeza, lo cual en esencia era, la madre de Eleanor prácticamente vibró con una excitación apenas reprimida, su rostro dispuesto en una expresión destinada a transmitir sofisticación casual, pero que sólo lograba una transparente ambición de ascenso social. La señora Hartley monopolizó el primer cuarto de hora con observaciones sobre el tiempo, preguntas sobre la familia del duque y referencias apenas veladas a los supuestos logros de Eleanor, cada palabra haciendo que Eleanor deseara poder simplemente evaporarse en la tapicería raída del sofá. Y pudo ver que la paciencia del duque comenzaba a agotarse por los bordes, aunque su cortesía nunca flaqueó, hasta que finalmente se volvió hacia Eleanor y le preguntó, con una formalidad que de alguna manera transmitía un interés genuino, si podría hacerle el honor de pasear con él por el jardín. El jardín apenas era digno de ese nombre, siendo poco más que un pequeño patio con algunos rosales que su padre cuidaba con más optimismo que habilidad, pero el duque lo examinó como si fueran los terrenos de alguna gran finca, comentando sobre las rosas trepadoras con una pericia que la sorprendió, y cuando hubieron alcanzado una distancia suficiente de la casa como para que el rostro ansioso de su madre ya no fuera visible en la ventana. No le preguntó sobre sus logros musicales, ni sus labores de aguja, ni ninguno de los otros tediosos marcadores por los que se medía típicamente a las señoritas, sino qué había estado leyendo desde su encuentro en la biblioteca, y Eleanor se encontró contándole sobre sus intentos de leer a Gibbon, sobre cómo se perdía en las notas al pie y las digresiones, sobre cómo sospechaba que se suponía que debía encontrarlo más árido de lo que lo hacía. Él se rió de esto, un sonido genuino de placer, en lugar de un reconocimiento cortés, y confesó que él también tenía una debilidad por las elaboradas notas al pie de Gibbon, que a veces las leía con preferencia al texto principal, y hablaron durante casi una hora sobre historia y filosofía, sobre Marco Aurelio y los estoicos, sobre si la virtud podía enseñarse o debía ser innata. Y Eleanor sintió que algo se desplegaba dentro de su pecho, alguna parte de sí misma fuertemente cerrada, comenzando a abrirse como una flor que había estado demasiado tiempo en la sombra. El duque le pidió sus opiniones no como una prueba de su educación, sino como si sus pensamientos realmente le importaran, como si su perspectiva
sobre la retórica de Cicerón o las biografías de Plutarco tuviera un valor real, y se encontró hablando con una facilidad que nunca había experimentado en una conversación con nadie fuera de su familia inmediata. Se encontró olvidando monitorear sus palabras en busca de una posible vergüenza, olvidando mantener la cuidadosa guardia que había construido alrededor de su mundo interior. Cuando finalmente se despidió, preguntó si podría volver a visitarla, y había algo en sus ojos, una cualidad de esperanza mezclada con incertidumbre, que le hizo darse cuenta con repentina claridad de que no estaba simplemente siendo cortés, que su interés no era la cortesía casual de un caballero hacia una lelí, y se escuchó a sí misma decir que sí, su voz firme a pesar del tumulto de emociones que se agitaban en su pecho, y después de que él partió, se quedó en el jardín un largo momento, tocando la rosa que él había admirado, permitiéndose la peligrosa indulgencia de la esperanza. Los susurros comenzaron en la fiesta en el jardín de Lady Wetherby, 3 días después de la segunda visita del duque a la residencia de los Hartley, transportados por el viento como polen que irritaba e inflamaba. Y Eleanor se dio cuenta de ellos por primera vez cuando notó a la señorita Arabella Thornton y a la señorita Caroline Wexford observándola con expresiones que mezclaban diversión y desdén, sus abanicos revoloteando con ese ritmo particular que sugería chismes de la clase más deliciosa. Se dijo a sí misma que no significaba nada, que estaba siendo demasiado sensible, que años de invisibilidad social la habían vuelto paranoica ante la atención repentina, pero luego asistió al musical de los Bromley la semana siguiente y escuchó su propio nombre pronunciado en tonos de especulación incrédula mientras pasaba junto a un grupo de señoritas en el salón de refrescos, sus voces bajando a susurros que de alguna manera lograban ser más audibles que el habla ordinaria, y captó fragmentos que la atravesaron como flechas cuidadosamente apuntadas. El duque de Ashworth, esa chica Hartley tan simple, no puede ser en serio, quizás una apuesta, tal vez perdió una apuesta, un gesto caritativo hacia una lelí, divirtiéndose, se cansará de la novedad muy pronto. Las manos de Eleanor temblaron mientras dejaba su limonada, el vaso de cristal tintineando contra la bandeja de plata, y sintió cómo los muros familiares de su cuidadosamente construida invisibilidad se desmoronaban a su alrededor. Se sintió expuesta de una manera que nunca había experimentado ni en sus momentos sociales más mortificantes, porque ser ignorada era una cosa, pero ser notada solo para ser objeto de burla era otra muy distinta. Y se encontró moviéndose instintivamente hacia el único lugar que siempre le había ofrecido santuario, el espacio sombreado detrás de un gran pilar de mármol cerca de las puertas de la terraza, donde la luz de los candelabros no llegaba del todo. Apoyó la espalda contra la fría piedra y cerró los ojos, obligándose a respirar normalmente, diciéndose a sí misma que había sabido que esta atención no podía ser real, que había sido una tonta al permitirse incluso la más mínima medida de esperanza, que el interés del duque había sido exactamente lo que sugerían estas chicas crueles, algún juego incomprensible u obligación o capricho momentáneo que pasaría y la dejaría más expuesta y humillada de lo que nunca había estado en sus años invisibles. Señorita Hartley. Su voz provino directamente de su lado, y abrió los ojos para encontrar al duque de pie allí, su expresión furiosa, su mandíbula apretada con una ira que nunca le había visto mostrar, y se dio cuenta con horror de que él debía haber presenciado su retirada, debía haberla visto escabullirse de vuelta a sus sombras como una criatura asustada huyendo de la luz. Su gracia, no lo vi llegar, logró decir, su voz apenas firme,
e intentó arreglar sus facciones en alguna apariencia de compostura, pero él la miraba con tal intensidad que se sintió desnuda. Sintió que él podía ver cada herida que los susurros de la sociedad habían infligido, cada duda que había echado raíces en el suelo fértil de sus inseguridades. ¿Qué oyó?, preguntó en voz baja, y había algo peligroso en su tono, algo que le hizo darse cuenta de que debajo de su infalible cortesía existía una capacidad para la ira genuina, y cuando ella intentó restarle importancia como si no fuera nada, él se acercó y repitió la pregunta con una suavidad que de alguna manera transmitía una insistencia absoluta, y se encontró contándoselo, su voz quebrándose ligeramente en las palabras sobre apuestas y caridad y diversiones entretenidas, y vio cómo sus manos se cerraban en puños a sus costados, vio un músculo saltar en su mandíbula, vio cómo sus ojos se volvían fríos de una manera que sugería que quienquiera que hubiera pronunciado esas palabras pronto lamentaría su crueldad, y algo en su furia visible en nombre de ella hizo que su pecho se contrajera con una emoción que no se atrevía a nombrar. El duque no la liberó de su mirada, y después de un momento de silencio cargado, dijo en voz baja: «Camine conmigo en el jardín, señorita Hartley, se lo ruego». Y aunque todo instinto le decía que se negara, que se retirara aún más a sus sombras seguras, algo en su voz la obligó a asentir, y se encontró siguiéndolo a través de las puertas de la terraza hacia el aire refrescante de la noche, donde el aroma del jazmín nocturno flotaba pesado y los sonidos del musical se desvanecían en un murmullo distante. Caminaron en silencio durante varios minutos, la grava crujiendo bajo sus pies, y Eleanor mantuvo los ojos fijos en el camino ante ella, incapaz de soportar el peso de lo que él pudiera decir, de cualquier explicación o desestimación o disculpa que pudiera ofrecer. Pero cuando finalmente habló, sus palabras no fueron lo que esperaba en absoluto. «La he observado durante años, señorita Hartley», dijo, su voz baja e intensa, y ella dejó de caminar, su aliento atascado en su garganta, y él se volvió para enfrentarla por completo, su expresión iluminada por la luz de la lámpara que se derramaba desde la casa. «La he visto de pie detrás de pilares en el baile de Ashford, esconderse en hornacinas en la velada de Pemberton, deslizarse en bibliotecas durante el musical de Waverley y la reunión de Thornton, y una docena de otros eventos donde todos los demás representaban sus roles asignados con tediosa precisión. Y me he preguntado por usted, me he preguntado qué pensamientos ocupaban su mente, mientras otros estaban ocupados con chismes e intrigas, y la interminable y agotadora representación de la sociedad». Eleanor lo miró fijamente, segura de que había oído mal, segura de que nadie podría haber notado su cuidadosa invisibilidad, su practicado arte de desaparecer a plena vista, y se escuchó susurrar: «¿Por qué me notaría? No soy nada, nadie. He pasado años asegurándome de permanecer inadvertida». Y él se acercó, lo suficiente como para que ella pudiera ver las motas de oro en sus ojos oscuros, lo suficiente como para que pudiera oler el sándalo de su colonia mezclado con algo únicamente suyo. «Precisamente por eso la noté», dijo, y había algo casi feroz en su tono ahora, algo que sugería que había estado guardando estas palabras en su interior durante demasiado tiempo. En un mundo de pavos reales, pavoneándose y exhibiéndose, usted era la única criatura contenta con simplemente ser. Era la única persona en cualquier salón de baile que parecía poseer una vida interior más interesante que la representación que ocurría a su alrededor. Era auténtica en un mar de artificio, genuina en un mundo de pretensión,
y me encontré buscándola en cada evento. Me encontré decepcionado cuando no estaba allí. Me encontré observando las esquinas y las sombras porque sabía que era allí donde la encontraría. Ella negó con la cabeza, incapaz de reconciliar sus palabras con todo lo que había creído sobre sí misma, sobre su lugar en el mundo, sobre la naturaleza del valor y la visibilidad. «Pero soy simple», dijo, las palabras surgiendo sin ser invitadas, todos los años de la decepción de su madre y el desdén de la sociedad condensados en esa única admisión. Y él la miró con una confusión tan genuina que se preguntó si de alguna manera no se había dado cuenta de lo que todos los demás veían tan claramente. «Usted no es simple», dijo con firmeza, extendiendo la mano como para tocarle la cara antes de detenerse, su mano volviendo a caer a su costado. «Usted es discreta, que no es lo mismo en absoluto, es reflexiva y observadora, y posee una mente que encuentra un placer genuino en las ideas en lugar de en las apariencias, y yo elegiría su compañía por encima de la belleza más aclamada de Londres. Elegiría una conversación honesta con usted por encima de 1000 intercambios tediosos con mujeres que no tienen nada que decir más allá de lo que creen que deseo escuchar». Eleanor sintió que algo se resquebrajaba dentro de su pecho, alguna creencia arraigada sobre sí misma comenzando a fracturarse. Y las lágrimas ardían detrás de sus ojos, aunque luchó desesperadamente por contenerlas, y el duque la observó con una expresión tan tierna que le dolió el corazón con un anhelo que nunca se había permitido sentir, y en ese momento, de pie en un modesto jardín, detrás de una modesta casa, con un hombre que debería haber estado imposiblemente fuera de su alcance, Eleanor Hartley se permitió considerar la aterradora posibilidad de que quizás se había equivocado en todo. Quizás el valor no se medía en belleza o fortuna o posición social. Quizás ser vista, verdaderamente vista por una persona que importaba, era más valioso que ser admirada por cientos que no. Las semanas que siguieron se convirtieron en una estación de revelación gradual, a medida que la primavera se profundizaba en el temprano verano y las visitas del duque a la residencia de los Hartley adquirían la cómoda regularidad de un ritual, llegando cada martes y viernes por la tarde con tal puntualidad que Eleanor se encontraba escuchando su carruaje, se encontraba arreglando su cabello con más cuidado del que nunca se había molestado antes. Se encontraba admitiendo en la privacidad de sus pensamientos que anticipaba estas visitas con un anhelo que la emocionaba y aterraba a la vez. Le traía libros, volúmenes cuidadosamente seleccionados de su propia biblioteca o adquiridos en tiendas que había visitado específicamente pensando en sus gustos, y cada regalo demostraba una atención al detalle que sugería que realmente había estado escuchando durante sus conversaciones, absorbiendo verdaderamente las menciones casuales que ella hacía de autores que admiraba o temas que la intrigaban, y se maravillaba de cómo recordaba que ella había expresado curiosidad por la historia medieval durante su segunda conversación, cómo había notado su afición por la poesía que exploraba el mundo natural, cómo parecía catalogar cada pequeña revelación que ella ofrecía y transformarla en evidencia tangible de su aprecio. Sus paseos en el modesto jardín de los Hartley se hicieron más largos, sus conversaciones más profundas, y Eleanor se encontró hablando de cosas que nunca había articulado a nadie. Sus pensamientos sobre los libros que leía y las observaciones que hacía sobre la naturaleza humana y las filosofías silenciosas que había desarrollado durante sus años de observar desde las sombras. Y él escuchaba con una intensidad que la hacía sentir que sus palabras tenían valor, que sus ideas importaban, que el mundo interno que había cultivado en soledad no era simplemente el refugio de un fracaso social,
sino algo digno de interés genuino. A su vez, él comenzó a revelar su propia soledad, el aislamiento que provenía de estar perpetuamente en exhibición, perpetuamente buscado por su título y fortuna en lugar de por su persona, y ella aprendió que debajo del pulido exterior del duque de Ashworth existía un hombre que anhelaba la autenticidad tan desesperadamente como ella había anhelado la invisibilidad, que encontraba las interminables representaciones sociales tan agotadoras como ella, que había pasado años rodeado de gente sintiéndose, sin embargo, fundamentalmente solo. Y esta comprensión compartida creó entre ellos un vínculo que trascendía las vastas diferencias en sus posiciones sociales. Él recordaba pequeñas cosas que ella mencionaba de pasada. Llegaba la semana siguiente con una variedad particular de té que ella había dicho que disfrutaba. Hacía preguntas reflexivas sobre un comentario que ella había hecho días antes. Trataba sus observaciones sobre literatura y la vida con la misma seriedad que podría otorgar al tratado de un erudito. Y estos gestos acumulados de atención construyeron dentro de ella una creciente certeza de que su aprecio era genuino, que lo que había comenzado entre ellos era real y sustancial, y diferente a todo lo que había imaginado posible para sí misma. Los meses pasaron de esta manera, el calor del verano dando paso a los primeros susurros frescos del otoño, y Eleanor notó cambios en sí misma que no tenían nada que ver con su apariencia y todo que ver con la forma en que se movía por el mundo, una nueva confianza en su voz cuando hablaba, una disposición a encontrar sus ojos en lugar de apartar la mirada, una voluntad de compartir sus pensamientos sin el miedo paralizante de que fueran desestimados o ridiculizados, y se dio cuenta, con una mezcla de alegría y terror, de que ya no estaba simplemente aceptando su atención o disfrutando de su compañía, sino que había cruzado algún umbral invisible hacia un territorio mucho más peligroso, se había permitido enamorarse de él a pesar de cada voz de advertencia en su cabeza que insistía en que tales sentimientos sólo podían conducir a la desilusión, y sin embargo no podía obligarse a protegerse de ello. No podía retirarse de nuevo a la seguridad de la indiferencia, sólo podía rendirse a la abrumadora realidad de que el duque de Ashworth se había vuelto esencial para su felicidad de una manera que la dejaba completamente vulnerable y total, imposible, irremediablemente enamorada. La frágil felicidad que Eleanor había comenzado a permitirse se hizo añicos en una fresca tarde de octubre, cuando la tía del duque, la formidable duquesa viuda de Northmere, llegó a la residencia de los Hartley en un carruaje tan grandioso que hizo que los vecinos se agolparan en sus ventanas, y Eleanor observó desde el salón cómo esta imponente mujer, envuelta en seda y diamantes y la certeza absoluta de su propia superioridad, entraba en la casa con el porte imperioso de alguien acostumbrado a la obediencia inmediata. La señora Hartley se había retirado apresuradamente para preparar el té, dejando a Eleanor sola con una mujer cuya fría evaluación la hacía sentir como un espécimen siendo examinado en busca de defectos, y la duquesa viuda no perdió tiempo en cumplidos, declarando sin rodeos: «He venido a discutir el inexplicable apego de mi sobrino hacia usted, señorita Hartley, un apego que le aseguro no puede ni resultará en matrimonio». Y Eleanor sintió el hielo familiar de la vergüenza extendiéndose por su pecho, incluso mientras se obligaba a encontrar esos ojos glaciales. La letanía de sus insuficiencias fue entregada con precisión quirúrgica, sin fortuna de la que hablar, sin belleza que la recomendara, sin conexiones familiares de ninguna importancia, sin logros más allá de una mente bien leída
que la duquesa desestimó como irrelevante para los deberes de una duquesa, y con cada punto Eleanor sintió que se encogía de nuevo en el caparazón del que tan brevemente había emergido, sintió todas sus viejas certezas sobre su falta de valor reafirmándose con una fuerza aplastante, y cuando su madre regresó con el té, Eleanor se excusó con el pretexto de un dolor de cabeza y huyó a su habitación, pero no antes de escuchar a la duquesa decir claramente: «El muchacho está solo y ha confundido la compatibilidad intelectual con algo más profundo, pero entrará en razón una vez que comprenda la posición imposible en la que tal unión lo colocaría, la burla que invitaría, el daño a su posición». Eleanor se quedó helada en el pasillo fuera del salón, su mano apoyada en la pared para sostenerse, y escuchó el acuerdo obsequioso de su madre, escuchó a la duquesa continuar: «Puede que sea una chica bastante agradable a su manera, pero es totalmente inadecuada para un hombre de su posición, y confío en que tendrá el buen sentido de desalentar este apego antes de que progrese más y cause vergüenza a todas las partes involucradas». Y algo dentro de Eleanor se desmoronó por completo, toda la esperanza que había estado cultivando marchitándose como flores tocadas por la escarcha. Le escribió al duque esa noche una breve nota alegando enfermedad y solicitando que suspendiera sus visitas indefinidamente, y cuando él apareció en la casa al día siguiente, ella se negó a verlo, enviando un mensaje a través de su mortificada madre de que estaba indispuesta, y escuchó su voz en el vestíbulo, escuchó la preocupación y la confusión en su tono. Lo escuchó preguntar si había ofendido, y le costó cada gramo de fuerza que poseía no bajar corriendo las escaleras y arrojarse a sus brazos y rogarle que hiciera desaparecer el mundo. Los días que siguieron fueron un descenso a la oscuridad familiar, mientras Eleanor regresaba a sus viejos patrones de invisibilidad, declinando todas las invitaciones, pasando sus horas en su habitación con libros que ya no podían retener su atención, y sabía que estaba rompiendo el corazón de ambos, pero se convenció de que era necesario, se convenció de que la duquesa tenía razón, que había sido una tonta al imaginarse digna de él, que lo que sea que él sintiera por ella ahora se transformaría inevitablemente en resentimiento una vez que la sociedad dejara claro el precio de su elección, y se dijo a sí misma que lo estaba salvando de un terrible error, incluso mientras sentía su propio corazón astillándose en pedazos demasiado pequeños para volver a ser completos. El otoño descendió sobre Londres con una severidad inusual ese año, los árboles despojándose de sus hojas en grandes cascadas de bronce que ahogaban las calles y los parques, y el frío pareció instalarse no solo en el aire, sino en los mismos huesos de Eleanor mientras se retiraba por completo de la sociedad, declinando cada invitación con la misma excusa formulista de indisposición, hasta que las propias invitaciones dejaron de llegar y se convirtió en un fantasma, incluso en los círculos sociales donde siempre había sido periférica. El duque la buscó con una desesperación que se convirtió en tema de chismes de salón, llegando a cada baile y reunión solo para escanear la sala con una decepción apenas disimulada, buscando detrás de los pilares y en las hornacinas donde una vez se había estacionado, demorándose cerca de las bibliotecas y los jardines como si ella pudiera materializarse desde las sombras, y la sociedad observaba este espectáculo con una mezcla de fascinación y cruel diversión, los susurros creciendo más fuertes con cada evento donde él aparecía sin ella, la especulación desatándose sobre qué había causado la repentina ruptura de su cortejo. La madre de Eleanor oscilaba entre la furia y la desesperación, despotricando un día sobre la oportunidad que Eleanor
había desperdiciado, y llorando al siguiente por la incomprensible terquedad de su hija. Pero Eleanor soportaba estas diatribas en silencio, encerrada en una prisión de su propia creación, y se decía a diario que había hecho lo correcto, que los había salvado a ambos de una inevitable desilusión, incluso cuando el dolor de su ausencia se sentía como una herida física que se negaba a sanar. Las cartas comenzaron a llegar a la semana de su retirada, entregadas por su lacayo a la residencia de los Hartley con tal regularidad que los sirvientes comenzaron a anticiparlas, y la madre de Eleanor las llevaba a su habitación con expresiones que iban desde la esperanza hasta la exasperación, pero Eleanor no podía obligarse a abrirlas, no podía soportar leer palabras que harían flaquear su resolución, y así se acumularon en su escritorio, un creciente testimonio de su cobardía y su persistencia. Pasaba sus días en una niebla de melancolía, intentando perderse en libros que ahora solo le recordaban a él, a las conversaciones que habían compartido y al futuro que había sido lo suficientemente tonta como para imaginar, y las lluvias de otoño coincidían con su estado de ánimo, grises e implacables, convirtiendo el mundo fuera de su ventana en una acuarela de tristeza. Charlotte, su hermana menor, observaba este deterioro con creciente preocupación, llamando a la puerta de Eleanor cada noche con ofertas de compañía que eran gentilmente rechazadas, y Eleanor sabía que estaba preocupando a su familia. Sabía que la decepción de su madre se había transformado en un miedo genuino por su bienestar, pero no parecía poder salir de la oscuridad que se había posado sobre ella como un pesado manto. El duque, mientras tanto, se negaba a aceptar su silencio como una finalidad. Apareció en la residencia de los Hartley en 3 ocasiones distintas solicitando verla, y cada vez Eleanor se escondía en su habitación mientras su mortificada madre ponía excusas, y podía escuchar su voz a través de las tablas del suelo, escuchar la frustración y el dolor apenas controlados en su tono, y se tapaba los oídos con las manos como una niña tratando de bloquear la realidad. La especulación de la sociedad sobre su fallido cortejo se hizo más elaborada con cada semana que pasaba, algunos sugiriendo que había sido descubierta en alguna indiscreción escandalosa, otros afirmando que él se había dado cuenta de su inadecuación y había retirado sus atenciones, y unas pocas almas románticas susurraban que tal vez ella se había retirado noblemente de la consideración, sabiendo que la unión dañaría su posición. E irónicamente, esta última teoría, la más cercana a la verdad, era la menos creída, pues ¿quién podría imaginar a la simple Eleanor Hartley poseyendo tal trágica nobleza? Las cartas continuaron llegando con una regularidad inquebrantable, y Eleanor continuó sin abrirlas, y el otoño se profundizó hacia el invierno, y ella permaneció atrapada en su exilio autoimpuesto, convencida de que había tomado la única decisión posible, incluso mientras ésta la destruía lentamente. Charlotte Hartley no había heredado nada de la tendencia de su hermana a la autoanulación, poseyendo en cambio una franqueza que a veces bordeaba la impertinencia, y en una gris tarde de noviembre entró en la habitación de Eleanor sin llamar. Se dirigió a la ventana donde Eleanor estaba sentada mirando a la nada, y anunció con su característica brusquedad: «Esto ya ha durado bastante, y no puedo permanecer en silencio mientras te destruyes por una miseria enteramente de tu propia creación». Eleanor se volvió desde la ventana, sorprendida por la severidad sin precedentes en el tono de su hermana, y Charlotte continuó, antes de que pudiera ofrecer ninguna protesta, sentándose en el borde de la cama de Eleanor, con el aire decidido de quien se prepara para la batalla. «Te he visto estas últimas semanas transformarte de alguien
que finalmente había descubierto la felicidad en este pálido fantasma. Y he escuchado las teorías de mamá y los susurros de los sirvientes y las ridículas especulaciones de la sociedad, pero ninguno de ellos ha visto lo que yo he visto, que es al duque llegando a nuestra puerta semana tras semana, a pesar de tu negativa a verlo. He visto la expresión en su rostro cuando es rechazado, y te digo, Eleanor, esa no es la cara de un hombre cumpliendo un deber o actuando por piedad o cualquiera de las otras cosas terribles que te has convencido de que deben ser ciertas. Eleanor abrió la boca para responder, para ofrecer alguna defensa de su decisión, pero Charlotte levantó una mano imperiosamente, tan parecida a su madre en ese gesto que Eleanor casi sonrió, a pesar de su miseria, y su hermana continuó. ¿Crees que estás siendo noble, protegiéndolo de las consecuencias de una mala unión, salvándolo del arrepentimiento eventual y la censura de la sociedad? Pero ¿has considerado que quizás simplemente estás siendo una cobarde, que quizás estás usando la crueldad de la duquesa viuda como excusa para retirarte a la seguridad de tu vieja invisibilidad, porque ser vista, verdaderamente vista y elegida, te aterra más de lo que nunca te aterró ser ignorada? Las palabras golpearon a Eleanor como golpes físicos, cada una encontrando su objetivo con una precisión devastadora, y la voz de Charlotte se suavizó ligeramente mientras continuaba. Solo tengo 17 años, Eleanor, y nunca he estado enamorada, pero te he observado con él estos últimos meses, y he visto algo que no creía que existiera fuera de las novelas, un encuentro de mentes y corazones tan completo que te transformó por completo, y eras feliz, genuinamente feliz, quizás por primera vez en tu vida, y ahora has tirado eso por la borda, porque una anciana amargada confirmó todas tus peores creencias sobre ti misma. Eleanor sintió que las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. Las primeras que se había permitido desde que comenzó su exilio autoimpuesto, y Charlotte se sentó a su lado, tomando su mano con sorprendente gentileza. La pregunta que debes hacerte no es si eres digna de él, porque la dignidad no es una medida objetiva que se pueda calcular basándose en la fortuna, la belleza y la posición social, sino si lo amas lo suficiente como para ser valiente, para salir de detrás de tus pilares y hacia la luz, aun sabiendo que algunos juzgarán, se burlarán y te encontrarán deficiente, porque Eleanor, él ya te ha elegido a pesar, y quizás incluso por todas las cosas que te hacen diferente de las criaturas brillantes que lo han perseguido durante años, y al negarte a verlo, no lo estás protegiendo, sino negándole el derecho a tomar su propia decisión, lo que es quizás el mayor insulto que podrías ofrecer. Las palabras se asentaron en la conciencia de Eleanor como semillas en tierra fértil, y se encontró recordando no la cruel evaluación de la duquesa viuda, sino el rostro del duque mientras la miraba en la biblioteca, en el jardín, durante sus largas conversaciones, y se dio cuenta con repentina claridad de que Charlotte tenía razón, que se había estado escondiendo no de su posible rechazo, sino de la aterradora vulnerabilidad de ser elegida, de ser amada, de importarle a alguien que le importaba al mundo, y susurró: «Y si asisto a un evento más, solo uno, y él ya no está allí esperando, y si mi ausencia finalmente lo ha convencido de rendirse». Charlotte apretó su mano y respondió con la certeza absoluta de la juventud: «Entonces tendrás tu respuesta y podrás volver a tus sombras con la conciencia tranquila. Pero, Eleanor, no creo que eso sea lo que encontrarás, porque he visto su constancia estas últimas semanas, y creo que si emerges de esta prisión autoimpuesta, descubrirás que ha estado esperando todo el tiempo,
y entonces la elección será verdaderamente tuya, avanzar hacia el amor o retirarte para siempre a la seguridad, y debes decidir con qué futuro puedes soportar vivir. El baile de Winterbourne resplandecía con tal opulencia que le pareció a Eleanor, de pie en el vestíbulo con el corazón martilleando contra sus costillas, que toda la sociedad de Londres se había reunido en este único espacio brillante para presenciar, ya fuera su redención o su humillación final. Y casi se había dado la vuelta 3 veces durante el viaje en carruaje, el parloteo emocionado de su madre, pasándole desapercibido mientras Charlotte apretaba su mano con silencioso aliento, y ahora, mientras se encontraba en el umbral del salón de baile, sintió el viejo impulso familiar de buscar las sombras, de encontrar su pilar habitual y observar en lugar de participar, y de hecho sus pies la llevaron casi inconscientemente hacia esa columna de mármol cerca de la pared este, la que estaba parcialmente oculta por un enorme helecho en maceta, aquella desde la cual había observado innumerables bailes desarrollarse sin ser nunca verdaderamente parte de ellos. Se posicionó en el lugar familiar con una sensación de regreso a casa, aunque no podía decir si era un regreso que debía celebrar o lamentar. Y el salón de baile giraba ante ella en sus patrones habituales de seda y luz de velas, la orquesta tocando un vals que parecía burlarse de su aislamiento, y se dijo a sí misma que había hecho lo que Charlotte le pidió, había asistido a un evento más, le había dado la oportunidad de encontrarla si aún lo deseaba, aunque seguramente a estas alturas su paciencia debía haberse agotado, seguramente sus semanas de silencio lo habían convencido de que no valía la pena el esfuerzo, que su tía había tenido razón sobre su inadecuación. El duque la vio en el momento en que entró, aunque él estaba al otro lado del salón de baile, en conversación con Lord Pemberton y varios otros caballeros, y el alivio que lo inundó fue tan profundo que casi lo desarmó, pues había comenzado a temer que ella nunca saldría de su exilio autoimpuesto, que la había perdido ante cualesquiera que fueran los demonios de la duda que la habían alejado, y se excusó con una impaciencia apenas disimulada, abriéndose paso entre la multitud con un propósito tan singular que las conversaciones se detuvieron y las cabezas se volvieron para seguir su trayectoria, la especulación ondeando a través de la asamblea como el viento sobre el agua. Eleanor no vio su acercamiento, perdida como estaba en sus propios pensamientos en espiral, y se sobresaltó violentamente cuando su voz provino justo a su lado, baja y urgente y teñida de emociones que no pudo nombrar del todo. «Señorita Hartley, ha venido», y se volvió para encontrarlo más cerca de lo que dictaba la propiedad, sus ojos escudriñando su rostro con una intensidad que la hizo querer apartar la mirada, pero se obligó a encontrar su mirada. Se obligó a ser valiente como Charlotte la había desafiado a ser, y respondió con una voz que temblaba solo ligeramente: «He venido, su gracia, aunque confieso que no estoy segura de por qué, o qué esperaba encontrar aquí, o si tengo algún derecho a su tiempo después de mi inexcusable comportamiento de estas últimas semanas». Su mano se movió como para tomarla de ella, pero contuvo el gesto. La conciencia de su entorno público lo refrenó, y dijo en voz baja, ferozmente: «Tiene todo el derecho que poseo para dar, pues no he pensado en nada más que en usted desde que dejó de recibirme. He asistido a cada miserable evento en Londres esperando precisamente este momento, y señorita Hartley, Eleanor, debemos hablar de verdad, porque no puedo continuar así. No puedo soportar esta separación cuando estoy seguro de que lo que existe entre nosotros vale la pena luchar por ello».
Eleanor sintió que las lágrimas se acumulaban detrás de sus ojos ante la emoción cruda en su voz, y susurró: «Su tía no se equivocó en su evaluación. No le traigo más que complicaciones y dificultades sociales. No soy hermosa ni talentosa, ni tengo conexiones. Y usted merece a alguien que realce su posición en lugar de disminuirla, alguien que pertenezca a este mundo brillante, en lugar de esconderse detrás de pilares viéndolo pasar». Pero incluso, mientras pronunciaba las palabras, la voz de Charlotte resonó en su mente, preguntando si estaba siendo noble o simplemente cobarde, si lo estaba protegiendo a él o protegiéndose a sí misma, y se dio cuenta con repentina claridad de que era lo segundo, siempre había sido lo segundo. El duque extendió su mano con deliberada formalidad, su voz con el volumen justo para que los más cercanos pudieran oír: «Señorita Hartley, ¿me haría el honor de este baile?». Y Eleanor miró su mano extendida como si fuera un objeto extraño que no podía comprender del todo, pues no había bailado en años, no desde su debut, cuando su madre la había forzado a la pista con una sucesión de parejas reacias que habían contado los minutos hasta poder escapar, y susurró: «No puedo, no bailo, usted sabe que no bailo». Pero él no retiró su mano, sino que se acercó para que sus palabras fueran solo para ella. «Puede, Eleanor, y lo hará, porque le estoy pidiendo que confíe en mí, como yo he confiado en usted, con mi corazón, estos últimos meses, y porque es hora, ya es más que hora, de que salga de detrás de sus pilares y entre en la luz donde pertenece». Se encontró colocando su mano temblorosa en la de él antes de que el pensamiento consciente pudiera intervenir, y él la condujo a la pista con tal seguridad que la multitud se apartó ante ellos como el agua, las conversaciones muriendo a su paso mientras la sociedad observaba con asombro apenas disimulado al duque de Ashworth reclamando al alelí para un vals, y mientras la música crecía y su brazo rodeaba su cintura, Eleanor se sintió simultáneamente expuesta y protegida, vulnerable y segura, y él comenzó a moverse con una gracia tan natural que sus pies lo siguieron por su propia voluntad, la memoria muscular de lecciones de baile de antaño superando su pánico. Dieron vueltas por la pista en silencio durante varias compases, todo el salón de baile observando su progreso con una atención que hizo que la piel de Eleanor se erizara de conciencia, y entonces el duque habló, su voz baja e intensa y llena de algo que sonaba a emoción apenas contenida. «La he observado durante años, señorita Hartley. La he visto de pie detrás de pilares en cada baile, esconderse en hornacinas en cada velada, deslizarse en bibliotecas y jardines y cualquier espacio donde pudiera escapar de la atención, y me he maravillado de su capacidad para permanecer tan completamente usted misma en un mundo que exige actuación y pretensión de todos los que están en él». El aliento de Eleanor se atascó en su garganta y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, a pesar de su desesperado intento por mantener la compostura, y él continuó, guiándola a través de un giro con habilidad sin esfuerzo. «La he visto observar el mundo con esos ojos notables que lo ven todo. La he visto encontrar satisfacción en la soledad mientras otros luchan desesperadamente por la atención, y me he enamorado tan profundamente de usted que ya no puedo imaginar mi vida sin usted en ella. Ya no puedo fingir que el deber o la propiedad o las opiniones de la sociedad importan más que la simple verdad de que usted es la única mujer que he deseado, que desearé, y le estoy pidiendo ahora, ante todos estos testigos, que me elija a mí como yo la he elegido a usted, que dé un paso adelante hacia esta vida que podríamos construir juntos
a pesar de cada objeción razonable que cualquiera pueda plantear. El salón de baile se había quedado completamente en silencio a su alrededor. La música seguía sonando, pero todas las conversaciones habían cesado, todos los ojos fijos en el duque y la mujer insignificante en sus brazos, y Eleanor sintió el peso de su atención colectiva como una presión física, pero también sintió la fuerza de su mano en su cintura, la firmeza de su mirada, y encontró su voz, aunque surgió como apenas más que un susurro. Tengo miedo, terriblemente miedo de decepcionarlo, de que el tiempo revele que soy exactamente lo que su tía afirmó, exactamente lo que la sociedad cree que soy, y usted llegará a lamentar esta elección. Su mano se apretó sobre la de ella y dijo con absoluta convicción: lo único que lamentaré es si permite que el miedo nos robe esta felicidad a ambos, si elige la seguridad por encima del amor, la invisibilidad por encima de la vida. Y Eleanor, estoy haciendo esta declaración públicamente, irrevocablemente, para que pueda entender que no estoy actuando por piedad o fascinación temporal, sino por un amor tan cierto que estoy dispuesto a reclamarla ante toda la sociedad y desafiarlos a que encuentren un defecto en mi elección. Las lágrimas corrían por el rostro de Eleanor ahora, sin importar los cientos de ojos que observaban, y vio en su expresión tal ternura, tal certeza inquebrantable, que algo dentro de ella que había estado encerrado durante años, finalmente se liberó y susurró: lo amo, lo he amado quizás desde esa primera conversación en la biblioteca, aunque me dije que era imposible, me dije que nunca podría verme de verdad, y estoy aterrorizada, pero también estoy, por primera vez en mi vida, dispuesta a ser valiente. La música terminó, pero Eleanor apenas se dio cuenta, su visión borrosa por las lágrimas y su corazón latiendo tan violentamente que temió que todo el salón de baile debiera escucharlo, y la mano del duque permaneció firme en su cintura, incluso cuando los otros bailarines comenzaron a dispersarse a su alrededor, sus especulaciones susurradas creando un zumbido de sonido que parecía presionar contra la piel de Eleanor como una fuerza física, y de repente se volvió agudamente consciente de cada ojo sobre ella, cada cabeza vuelta en su dirección, cada abanico revoloteando con chismes, y el pánico se apoderó de su garganta con tal fuerza que apenas podía respirar, el viejo terror familiar de la visibilidad amenazando con abrumar el frágil coraje que había convocado momentos antes. El duque vio el miedo en sus ojos, reconoció el temblor que había comenzado en sus manos, y sin una palabra la guió a través de la multitud con tal autoridad que la gente se apartó instintivamente, creando un camino hacia las altas puertas de cristal que conducían a la terraza. Y Eleanor se sintió agradecida más allá de toda medida por su presencia estabilizadora, incluso mientras su mente le gritaba que corriera, que se escondiera, que desapareciera de nuevo en la cómoda oscuridad de la que nunca debería haber emergido, y escuchó el susurro escandalizado de Lady Pemberton mientras pasaban. En mis tiempos, un caballero nunca haría tal espectáculo, y la respuesta cortante de la señorita Catherine Winters. En cualquier tiempo, una mujer de su posición sabría que no debe alentar las atenciones de un duque, pero la expresión del duque permaneció impasible. Su mano firme en su codo mientras la conducía al aire fresco de la noche de la terraza, donde los sonidos del salón de baile se desvanecían en un zumbido apagado detrás de ellos. El aire de noviembre golpeó la piel sobrecalentada de Eleanor como una bendición, y respiró grandes bocanadas de aire mientras el duque cerraba las puertas de la terraza detrás de ellos, otorgándoles una medida de privacidad,
aunque Eleanor sabía que su ausencia solo alimentaría más especulaciones. Y cuando él se volvió para mirarla, su expresión contenía tal ternura mezclada con preocupación que nuevas lágrimas se derramaron por sus mejillas, y susurró: «No puedo hacer esto, no puedo ser lo que necesita que sea, no puedo estar en el centro de todas esas miradas y susurros y juicios, no soy lo suficientemente fuerte. Nunca estuve destinada a este tipo de atención». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que no eran del todo ciertas. Sabía que lo que la aterraba no era la atención en sí, sino la posibilidad de que pudiera resultar indigna de ella, que pudiera fallarle de alguna manera fundamental y justificar cada duda que la sociedad albergaba sobre su unión. El duque se acercó, sus manos se levantaron para enmarcar su rostro con tal delicadeza que el aliento de Eleanor se detuvo, y dijo en voz baja, urgentemente: «Eleanor, mírame, mírame de verdad, y entiende que no te estoy pidiendo que te conviertas en otra persona, no te estoy pidiendo que te transformes en el tipo de mujer que la sociedad espera que sea una duquesa, solo te pido que seas exactamente quien eres, la mujer que encuentra paz en la soledad y sabiduría en la observación. La mujer que valora la sustancia sobre el espectáculo y la autenticidad sobre la actuación, porque esa mujer notable, es la que amo con cada parte de mi ser». Y Eleanor sintió que algo cambiaba en su pecho, una reestructuración fundamental de cómo se entendía a sí misma y su lugar en el mundo, y susurró a través de sus lágrimas: «No sé cómo ser valiente de la manera que me pides. No sé cómo estar a tu lado sin sentir que de alguna manera te disminuyo». Sus pulgares secaron sus lágrimas con infinito cuidado y dijo: «Entonces déjame enseñarte, déjame mostrarte cada día por el resto de nuestras vidas que elevas en lugar de disminuir, que tu presencia me trae más alegría de la que cualquier cantidad de aprobación social podría jamás». Y luego sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Hincándose de rodillas sobre las frías piedras de la terraza, con una gracia tan natural que las manos de Eleanor volaron a su boca, ahogando el sollozo que subió por su garganta, y abrió la caja para revelar un anillo de simple elegancia, un zafiro rodeado de pequeños diamantes que atrapaban la luz del salón de baile y la devolvían en fragmentos brillantes, y dijo con absoluta convicción: «Señorita Eleanor Hartley, me haría el extraordinario honor de convertirse en mi esposa, de construir una vida conmigo que honre tanto quienes somos como quienes podríamos llegar a ser juntos, de estar a mi lado, no como mi sombra, sino como mi igual, mi compañera, mi más amada compañera en todas las cosas». Y Eleanor lo miró, a este hombre notable que la había visto cuando se creía invisible, que la había amado cuando se creía indigna de amor, y sintió cómo la última de sus defensas se desmoronaba en polvo, sintió el coraje surgir en su lugar como flores de primavera rompiendo la tierra invernal, y susurró: «Sí, sí, me casaré contigo, aunque todavía estoy aterrorizada e insegura y convencida de que no merezco tal felicidad, pero te amo demasiado para dejar que el miedo nos robe esto. Te amo lo suficiente como para intentar ser valiente». El anuncio de su compromiso apareció en los periódicos de la mañana 2 días después, un aviso formal que envió ondas de reacción a través de la sociedad londinense como una piedra arrojada en aguas tranquilas, y Eleanor descubrió que el mundo se dividía bastante nítidamente entre aquellos que condenaban la unión como una profunda mala alianza y aquellos que encontraban en ella un romance inesperado.
aunque sospechaba que este último grupo era considerablemente más pequeño que el primero, y aprendió esta división de primera mano cuando acompañó a su madre y al duque al musical de Lady Ashford, donde los susurros los siguieron como sombras, y Eleanor escuchó a la señorita Catherine Winters proclamar con un desdén apenas disimulado: «Se ha desperdiciado en una don nadie, una mujer sin fortuna ni belleza, ni ninguna cualidad que pudiera justificar un descenso tan espectacular, y recuerden mis palabras, llegará a lamentar este momento de nobleza equivocada en menos de un año». Mientras que al otro lado de la sala, la anciana Lady Thornbury observaba a su compañera con sorprendente calidez. «Me parece bastante refrescante que un caballero de su posición eligiera el afecto por encima de la ventaja, eligiera una mujer de sustancia por encima de una mujer de espectáculo, y quizás haya esperanza para esta generación después de todo». El duque permaneció completamente impasible ante las diversas reacciones, su mano firme en el codo de Eleanor, mientras la guiaba a través del abarrotado salón con una devoción tan obvia que incluso los observadores más escépticos no podían negar la autenticidad de su apego, y cuando Lord Pemberton hizo un comentario mordaz sobre cazafortunas que claramente estaba destinado a los oídos de Eleanor, el duque lo fulminó con una mirada tan glacial que el hombre retrocedió, y Eleanor se sintió simultáneamente mortificada por el conflicto y agradecida por su inquebrantable defensa, aunque deseaba desesperadamente poder simplemente desaparecer y ahorrar a todos el espectáculo de su controvertida unión. La señora Hartley se movía por la sociedad con un triunfo apenas disimulado, aceptando felicitaciones con un aire que sugería que había orquestado todo el asunto a través de su superior guía maternal, y Eleanor encontró el orgullo de su madre casi tan difícil de soportar como la censura de la sociedad, pues reducía su amor a un logro social en lugar de la profunda conexión que realmente era. Pero Charlotte le apretó la mano durante una visita de tarde particularmente difícil y susurró: «Déjala tener este momento, porque ha vivido toda su vida midiendo el valor según los estándares de la sociedad, y no puede concebir que hayas logrado algo mucho más grande que una unión estratégica». Y Eleanor sintió que la gratitud la invadía por la comprensión de su hermana, pues solo Charlotte parecía captar que este compromiso representaba no un triunfo sobre otras mujeres en el mercado matrimonial, sino un triunfo sobre su propio miedo y duda. El apoyo también vino de lugares inesperados, pues el amigo más cercano del duque, Lord Blackwood, los visitó específicamente para expresar su aprobación, diciéndole a Eleanor con genuina calidez: «Conozco a Ashworth desde que éramos niños en Eton. Lo he visto navegar las expectativas de la sociedad con el cansancio de un hombre que interpreta un papel en lugar de vivir una vida, y nunca lo he visto tan auténticamente feliz como en estos últimos meses. Nunca lo he visto elegir sus propios deseos por encima de las exigencias del deber, y le estoy agradecido, señorita Hartley, por darle permiso para ser él mismo». Y Eleanor se encontró conteniendo las lágrimas ante esta validación de alguien cuya opinión el duque claramente valoraba. Los días siguientes al anuncio trajeron un flujo constante de visitantes, algunos genuinamente complacidos y otros claramente impulsados por la curiosidad sobre la mujer que había capturado el corazón del duque, y Eleanor descubrió que estaba aprendiendo, lenta e imperfectamente, a mantener la cabeza alta a pesar del escrutinio, a encontrar miradas críticas sin buscar inmediatamente un pilar detrás del cual esconderse, y aunque el esfuerzo la agotaba y la hacía retirarse a su habitación cada noche con manos temblorosas y el corazón acelerado, descubrió que cada día se volvía fraccionalmente más fácil que el anterior,
cada encuentro social ligeramente menos aterrador. Y comprendió que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la voluntad de persistir a pesar de él, y la presencia constante del duque, su tranquilo orgullo en ella, su negativa a reconocer las objeciones de la sociedad como legítimas, le dieron una fuerza que nunca supo que poseía. Las semanas que siguieron a su compromiso se desarrollaron con una extraña dualidad, pues Eleanor se encontró simultáneamente bajo el escrutinio más intenso de su vida, mientras también experimentaba momentos de profunda intimidad y alegría que hacían que el mundo exterior pareciera distante e intrascendente, y descubrió que estar comprometida con el duque de Ashworth significaba que cada uno de sus movimientos, cada palabra, cada elección de vestido o expresión se convertía en objeto del implacable examen de la sociedad, con matronas susurrando detrás de sus abanicos sobre si lo avergonzaría en la corte, y debutantes especulando con envidia apenas disimulada sobre qué artes secretas debía haber empleado para capturar tal premio. Pero a través de todo ello, el duque permaneció como su ancla constante, apareciendo en la residencia de los Hartley cada tarde con tal regularidad que incluso la señora Hartley cesó su agitada emoción y comenzó a tratar su presencia como una parte natural de su ritmo diario. Y Eleanor se encontró fortaleciéndose bajo su firme consideración. Descubrió que cada aparición pública se volvía fraccionalmente más fácil a medida que aprendía a centrarse en su rostro en lugar del mar de ojos críticos que los rodeaban, y notó con asombro que ya no buscaba instintivamente pilares detrás de los cuales esconderse. Ya no sentía el abrumador impulso de hacerse invisible, aunque los viejos miedos todavía susurraban en momentos tranquilos que simplemente estaba interpretando un papel que nunca podría habitar de verdad. La familia del duque, inicialmente reservada en su recepción del compromiso, comenzó a mostrarse más cálida ante la naturaleza genuina de Eleanor, a medida que la conocían más allá de las evaluaciones superficiales de la sociedad, y su hermana menor, Lady Margaret, confesó durante un té privado que había temido que su hermano se casara con una de las bellezas calculadoras que lo perseguían tan implacablemente, y encontró la falta de pretensión de Eleanor refrescante más allá de toda medida, diciendo con sorprendente franqueza: «Tú no actúas para nosotros, no intentas impresionar ni manipular, y creo que es precisamente por eso que mi hermano te ama, porque ha pasado toda su vida rodeado de personas que quieren algo de él, y tú solo lo quieres a él, al hombre debajo del título». Y Eleanor sintió que las lágrimas le picaban en los ojos ante esta comprensión, ante el reconocimiento de que su misma normalidad, la cualidad que siempre había percibido como su mayor defecto, era de hecho la característica que había atraído al duque hacia ella en primer lugar. Los preparativos de la boda consumieron gran parte del tiempo de Eleanor, con su madre orquestando el asunto con un entusiasmo que rayaba en la manía, insistiendo en las telas más finas y las decoraciones más elaboradas, a pesar de la tranquila seguridad del duque de que no le importaba el espectáculo, queriendo solo a Eleanor como su esposa. Y Eleanor se encontró atrapada entre la gratitud por la alegría de su madre y el agotamiento por las constantes pruebas y consultas y decisiones sobre detalles que parecían monumentalmente sin importancia en comparación con el profundo compromiso que se preparaba para hacer. Sin embargo, lo soportó todo con creciente gracia, aprendiendo que a veces el amor significaba permitir a otros su felicidad, incluso cuando entraba en conflicto con las propias preferencias, y descubrió un placer inesperado en seleccionar las flores para la ceremonia, en elegir lecturas que hablaban del viaje que ella y el duque habían recorrido juntos,
en imaginar el momento en que caminaría hacia él por el pasillo de St. George y se prometería a él ante Dios y los testigos. Los momentos tranquilos entre las obligaciones públicas se volvieron preciosos más allá de toda medida, horas robadas en las que el duque la visitaba y caminaban por el pequeño jardín detrás de la casa de los Hartley, o se sentaban en el salón leyendo amigablemente mientras la señora Hartley dormitaba en su silla. Y fue en estos interludios sin importancia donde Eleanor sintió que su amor se profundizaba en algo más rico que el romance, algo que se asemejaba a una verdadera asociación. Y él le contó sobre su infancia, sobre la soledad de ser criado para el deber en lugar de la felicidad, sobre ver el matrimonio frío y estratégico de sus padres y jurar nunca replicar su distancia emocional, y ella compartió con él su propia historia de sentirse perpetuamente inadecuada, de creerse fundamentalmente indigna de atención o afecto. Y él escuchó con tal atención, tal interés genuino en el funcionamiento de su mente y corazón, que se encontró revelando pensamientos y miedos que nunca antes había expresado en voz alta, y al decirlos perdieron parte de su poder, se volvieron manejables en lugar de abrumadores, y comprendió que esto era lo que el matrimonio debía ser, este gradual desvelamiento de las almas, esta paciente construcción de la intimidad a través de momentos acumulados de vulnerabilidad y confianza. La mañana de la boda de Eleanor amaneció clara y brillante, con la luz del sol de otoño entrando a raudales por la ventana de su dormitorio y tocando la seda marfil de su vestido con oro, y se paró frente al espejo mientras su madre y Charlotte ayudaban a abrochar los innumerables botones diminutos que recorrían su espalda. Y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada, no porque se hubiera transformado en una belleza, pues sus rasgos seguían siendo tan poco notables como siempre, su figura aún esbelta hasta el punto de la delgadez, su tez aún pálida en lugar de la rosada de moda, sino porque algo fundamental había cambiado en su expresión, una confianza tranquila que suavizaba la ansiedad en sus ojos, un sentido de propósito que enderezaba sus hombros, y pensó con asombro que estaba a punto de caminar por el pasillo de St. George's Hanover Square ante cientos de la élite de Londres, las mismas personas que la habían visto esconderse detrás de pilares y la habían descartado como intrascendente, y sin embargo, el pensamiento ya no la llenaba de un pánico paralizante, sino de una emoción temblorosa, pues al final de esa larga caminata estaba el hombre que la había visto cuando se creía invisible, que la había amado no a pesar de su normalidad, sino por el alma auténtica que albergaba, y la señora Hartley lloró abiertamente mientras colocaba el delicado velo sobre el rostro de Eleanor, diciendo entre lágrimas: «Nunca imaginé que este día llegaría, nunca me atreví a esperar que hicieras una unión así, y aunque sé que he sido difícil y exigente, y quizás no siempre te he entendido, quiero que sepas que estoy orgullosa, muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido». Y Eleanor abrazó a su madre con un repentino y feroz afecto, comprendiendo que las ambiciones sociales de la señora Hartley habían nacido del amor, por muy equivocado que fuera, de un deseo de ver a su hija segura y valorada en un mundo que medía el valor por métricas tan superficiales, y Charlotte le apretó la mano y susurró: «Él te está esperando, y ha estado esperando durante años, y hoy finalmente caminas hacia él en lugar de alejarte, y hay tanta poesía en eso, una rectitud tan perfecta». Y luego estaban bajando las escaleras donde su padre esperaba, luciendo incómodo en su atuendo formal, pero ofreciendo su brazo con gentil dignidad, y el viaje en carruaje a la iglesia pasó en un borrón de anticipación nerviosa, y las manos de Eleanor temblaron cuando llegaron, y escuchó los majestuosos tonos del órgano resonando a través del antiguo santuario de piedra.
Y entonces las grandes puertas se abrieron y se paró en el umbral, mirando el pasillo imposiblemente largo, bordeado de flores y velas, y las cabezas vueltas de la flor y nata de la sociedad, y por un terrible momento el viejo miedo resurgió y amenazó con abrumarla, el impulso de huir, de esconderse, de desaparecer. Pero entonces sus ojos lo encontraron a él de pie en el altar, en su formal blanco y negro, alto y firme y completamente concentrado en ella, como si los cientos de observadores simplemente no existieran, y su rostro contenía una emoción tan abierta, un amor y una anticipación tan desprotegidos, que todo lo demás se desvaneció y sólo existía él, sólo el hombre que la había observado durante años y la había elegido por encima de todos los demás. Y Eleanor comenzó a caminar, el brazo de su padre apoyándola, pero no llevándola. Y caminó no con los pasos tentativos de una mujer insegura de su bienvenida, sino con creciente seguridad, caminó hacia el futuro que nunca se había atrevido a imaginar, y con cada paso sintió que el peso de la vieja vergüenza e inadecuación se desprendía como cadenas desechadas, y cuando llegó a él, y él tomó su mano, sus dedos cálidos y fuertes alrededor de los de ella, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas, sintió que algo se asentaba en lo profundo de su alma, una sensación de regreso a casa, de llegar por fin al lugar donde siempre estuvo destinada a estar, y la ceremonia se desarrolló con solemne belleza. La voz del arzobispo, entonando las antiguas palabras sobre el amor y el compromiso y la unión de dos almas. Y cuando el duque pronunció sus votos, su voz fue firme y clara, prometiendo amarla, apreciarla y honrarla todos los días de su vida, y la voz de Eleanor tembló, pero se mantuvo mientras hacía las mismas promesas, y cada palabra la decía con una profundidad de sentimiento que le dolía el pecho, y luego él estaba deslizando el anillo en su dedo, el oro cálido contra su piel, un símbolo físico del vínculo que estaban forjando, y el arzobispo los pronunció marido y mujer, y el duque levantó su velo con tal ternura, tal reverencia, y la besó ante Dios y la sociedad con una dulzura que le cortó el aliento, y la congregación estalló en aplausos, y Eleanor se volvió para enfrentarlos a todos, ya no como la señorita Eleanor Hartley, que se escondía detrás de pilares, sino como la duquesa de Ashworth, que estaba de pie junto a su esposo a plena luz del día. Y en la recepción que siguió en la magnífica residencia del duque en Londres, Eleanor se movió a través de la línea de recepción, aceptando felicitaciones con creciente facilidad, y bailó con su esposo mientras sus invitados observaban, y ya no buscó sombras en las que ocultarse, sino que se permitió ser vista, ser celebrada, y cuando por fin partieron en su carruaje con destino a su finca en el campo, con arroz y pétalos de flores lloviendo sobre ellos, Eleanor se apoyó en el hombro de su esposo y sintió una gratitud tan profunda por el coraje que la había llevado a este momento, por el amor que la había llamado a salir de su escondite y a la plenitud de la vida. Los meses que siguieron a su boda se desarrollaron con una dulzura que Eleanor nunca había sabido que existía, pues la vida como duquesa de Ashworth resultó no ser la representación de constantes obligaciones sociales que había temido, sino una expansión de libertad que nunca se había atrevido a imaginar posible, y se instalaron en la finca rural del duque con un profundo sentido de regreso a casa, la antigua mansión de piedra rodeada de colinas ondulantes y bosques ancestrales, convirtiéndose en un santuario donde Eleanor finalmente podía respirar sin el peso del juicio de la sociedad presionando su pecho, y descubrió que su esposo había querido decir sus votos con una literalidad que aún la asombraba,
pues realmente honraba sus preferencias y deseos, nunca forzándola a organizar grandes entretenimientos o asistir a cada reunión social, creando en cambio una vida que equilibraba sus necesarios deberes públicos con largos períodos de tranquilidad privada, y Eleanor se encontró transformándose no en otra persona, sino en una versión más completa de sí misma, la mujer que podría haber sido si no hubiera pasado años creyendo que su valor era insignificante, y se movió por las grandes salas de Ashworth Hall con creciente confianza, haciendo pequeños cambios que reflejaban sus gustos, llenando la biblioteca con nuevos volúmenes y creando acogedores rincones de lectura donde ella y el duque pasarían largas noches en un silencio amigable, cada uno absorto en sus propios libros, pero conectados por un hilo invisible de satisfacción compartida, y los sirvientes que inicialmente la habían mirado con escepticismo, gradualmente se encariñaron con su genuina amabilidad y falta de pretensión, pues los trataba como seres humanos en lugar de funcionarios invisibles, recordando sus nombres y preguntando por sus familias, y la señora Davis, el ama de llaves, confesó una tarde que había servido a la familia del duque durante 30 años y nunca había visto al señor tan feliz, tan en paz, y Eleanor sintió que su corazón se hinchaba de gratitud por esta vida inesperada, este matrimonio que había comenzado con miedo y duda, pero que se profundizaba a diario en algo profundo y sustentador. El duque demostró ser un hombre de profundidades sorprendentes, revelando facetas de sí mismo que había mantenido ocultas bajo la pulida apariencia requerida por su posición, y Eleanor aprendió que compartía su amor por las mañanas tranquilas y las noches estrelladas, que él también encontraba agotadora la constante representación de la vida social, que la había elegido no como un acto de caridad o capricho, sino porque reconoció en ella un espíritu afín, alguien que valoraba la autenticidad sobre la apariencia, la sustancia sobre el espectáculo, y caminaban durante horas por los terrenos de la finca discutiendo sobre filosofía y literatura y el estado del mundo, conversaciones que iban de lo lúdico a lo profundo, y Eleanor descubrió que poseía opiniones y percepciones dignas de ser compartidas, que sus años de observación desde las sombras le habían dado una perspectiva única sobre la naturaleza humana, y su esposo escuchaba sus pensamientos con genuino interés, a menudo diciendo que ella veía verdades que otros pasaban por alto precisamente porque había pasado tanto tiempo observando en lugar de actuar, y estas afirmaciones, repetidas a través de innumerables pequeños momentos, reescribieron gradualmente la narrativa que Eleanor había construido sobre sí misma, reemplazando la historia de inadecuación con una de fuerza tranquila y valor inherente. El impacto inicial de la sociedad por su matrimonio finalmente se suavizó hasta convertirse en aceptación, pues la felicidad del duque era evidente para todos los que los veían juntos, e incluso los críticos más acérrimos encontraron difícil mantener su desaprobación ante tal devoción obvia, y Eleanor aprendió a navegar las obligaciones sociales con creciente gracia, ya no escondiéndose detrás de pilares, sino de pie junto a su esposo, con la cabeza en alto, y aunque nunca se sentiría cómoda en el centro de atención, descubrió que podía soportarlo cuando era necesario, sabiendo que tenía un santuario al que regresar, un hogar donde podía ser simplemente ella misma, en lugar de una duquesa, interpretando un papel. Y descubrió aliados inesperados entre otras mujeres que se habían sentido igualmente limitadas por las estrechas definiciones de valor y belleza de la sociedad, y juntas crearon pequeñas rebeliones, organizando salones centrados en el discurso intelectual en lugar de los chismes, apoyando causas benéficas que realmente ayudaban en lugar de simplemente proporcionar oportunidades para la exhibición social, y Eleanor encontró un propósito en usar su posición
para hacer espacio para otros que se sentían invisibles, recordando demasiado bien el dolor de creerse indigno de atención. La comprensión de su propio valor no llegó en un solo momento de revelación, sino a través de la acumulación de días y semanas y meses de ser amada, verdaderamente amada, por un hombre en cuyo juicio confiaba. Y Eleanor comprendió gradualmente que siempre había poseído valor, que sus años de esconderse habían sido una respuesta al fracaso de la sociedad para reconocerla en lugar de una evidencia de su inadecuación, y esta comprensión trajo consigo un profundo sentido de liberación, una liberación de la prisión de la duda que había construido alrededor de su propio corazón, y miró hacia atrás a la mujer que se había parado detrás de pilares con compasión en lugar de vergüenza, reconociendo que la supervivencia a veces requería hacerse pequeña, pero que la verdadera vida exigía el coraje de ocupar espacio, de ser vista, de arriesgarse al rechazo en busca de conexión, y estaba agradecida, más allá de toda medida, de que el duque hubiera poseído la paciencia de esperarla, de observarla durante años hasta que finalmente estuvo lista para salir a la luz y reclamar el amor que él ofrecía. Habían pasado 5 años desde que Eleanor Hartley se convirtió en la duquesa de Ashworth, 5 años que habían transformado su vida de maneras que aún la maravillaban durante momentos tranquilos de reflexión, y en esta particular noche de otoño se encontraba al borde de un salón de baile londinense notablemente similar a aquel donde su historia había comenzado de verdad, aunque su posición había cambiado drásticamente desde aquellos años en que se escondía detrás de pilares de mármol, pues ahora estaba a la vista de todos junto a su esposo, observando a los danzantes arremolinados con el ojo experto de alguien que había aprendido a navegar las traicioneras aguas de la sociedad. Y su mano descansaba en el hueco del brazo del duque con una facilidad nacida de innumerables momentos como ese, y llevaba un vestido de seda de un profundo azul zafiro que complementaba en lugar de transformar su figura aún esbelta, y su cabello oscuro estaba peinado con elegancia pero sencillez, y nunca se había convertido en una belleza según los estándares convencionales. Sus rasgos seguían siendo tan poco notables como siempre, pero había algo en su porte ahora, una dignidad tranquila y un aplomo que, sin embargo, atraían las miradas, y el duque estaba a su lado como siempre, su presencia firme y tranquilizadora, y Eleanor sintió sus dedos cubrir los de ella en un suave apretón, y levantó la vista para encontrar su mirada, y vio allí la misma devoción que la había sostenido durante los difíciles primeros días de su matrimonio, el mismo profundo aprecio que la había llamado a salir de las sombras y a la luz, y él le sonrió con tal calidez que su corazón se expandió en su pecho, y pensó con asombro que 5 años de matrimonio sólo habían profundizado su conexión, que el amor que había parecido tan improbable en aquellos primeros días había crecido hasta convertirse en algo vasto e inquebrantable, arraigado en una comprensión genuina y valores compartidos, y habían superado desafíos juntos, la pérdida de su padre y su asunción de mayores responsabilidades como la principal duquesa de la familia, la dificultad del primer embarazo de Eleanor y la alegría del nacimiento de su hija, la continua navegación de las expectativas de la sociedad y sus propios deseos de una vida más tranquila, y a través de todo ello habían permanecido fundamentalmente unidos, compañeros en el más verdadero sentido, y Eleanor había descubierto dentro de sí misma reservas de fuerza que nunca había sospechado, descubriendo que la maternidad le sentaba de maneras inesperadas,
que podía abogar ferozmente por las causas en las que creía, que podía organizar reuniones que importaban y declinar las que no, y había aprendido a distinguir entre las opiniones que merecían consideración y las que reflejaban solo una mentalidad estrecha y prejuicios. Y el duque había apoyado cada paso de su evolución, nunca tratando de moldearla en algo que no era, sino celebrando a la mujer en la que se estaba convirtiendo. Y ahora observaban a su hija de 3 años, Lady Catherine, siendo llevada en un cuidadoso baile por su abuelo consentidor, y la risa de la niña resonaba por el salón de baile como campanas. Y Eleanor sintió que las lágrimas le picaban en los ojos al verlo, pues Catherine poseía una confianza y una alegría que Eleanor nunca había conocido de niña, y estaba decidida a que su hija creciera creyendo en su propio valor, independientemente de si la sociedad la consideraba hermosa o talentosa, y le enseñaría a Catherine a valorar la autenticidad por encima de la actuación, a buscar la conexión en lugar de la aprobación, a entender que el verdadero valor viene de dentro y es validado por el amor genuino en lugar del reconocimiento público. Y el duque se inclinó cerca y susurró: «Tiene tus ojos y tu espíritu, ¿sabes? Esa cualidad de ver claramente a través de la pretensión». Y Eleanor sonrió y respondió: «Y tu amabilidad, tu habilidad para hacer que los demás se sientan valorados». Y permanecieron juntos observando a su hija girar con alegría desenfrenada, y Eleanor pensó en la mujer que había sido hacía 5 años, la que se había creído invisible e indigna, y sintió tal compasión por esa versión más joven de sí misma, tal gratitud por haber encontrado el coraje de aceptar el amor cuando se le ofreció, y miró alrededor del salón de baile y notó a una joven de pie, parcialmente oculta detrás de una columna, observando las festividades con la cuidadosa atención de alguien que participa a través de la observación en lugar de la acción. Y Eleanor reconoció esa postura, esa distancia protectora, y sintió un parentesco con esta chica desconocida, y se hizo una nota mental para buscar una presentación, para quizás ofrecer una palabra amable o una atención genuina, pues recordaba demasiado bien cuánto podían importar tales gestos para alguien que se sentía ignorado, y el duque siguió su mirada y entendió de inmediato, pues conocía su historia y su corazón, y dijo en voz baja: «¿Vamos?». Y Eleanor asintió, y juntos comenzaron a cruzar el salón de baile, ya no como la observadora y el observado, sino como 2 almas unidas en un propósito, moviéndose a través de la brillante multitud hacia una joven que podría necesitar aprender lo que Eleanor había descubierto: que ser visto, verdaderamente visto, incluso por una sola persona que valora lo que encuentra, puede cambiarlo todo, y que un amor lo suficientemente paciente como para esperar y lo suficientemente fuerte como para invocar el coraje puede transformar una vida por completo. Y mientras caminaban, Eleanor sintió el peso de su propio viaje asentándose en sabiduría, en algo que podía ofrecer a otros, y pensó que quizás este era el mayor regalo de su improbable historia, no sólo su propia felicidad, sino la capacidad que le había dado para reconocer y nutrir el valor en otros que aún permanecían en las sombras, aún esperaban ser encontrados. Querido oyente, si has viajado con nosotros a través de esta historia de Eleanor y su duque, quizás hayas reconocido algo de ti mismo en estas páginas, pues todos nos hemos parado detrás de nuestros propios pilares en ocasiones. Todos hemos sentido el peso de creernos indignos de atención o amor. Todos hemos construido distancias protectoras entre nosotros y un mundo que parece valorar solo ciertos tipos de belleza, ciertos tipos de logros, ciertas definiciones estrechas de valor.
y la historia de Eleanor nos recuerda que ser verdaderamente visto, genuinamente percibido en toda nuestra complejidad y particularidad, puede ser el regalo más transformador que un ser humano puede ofrecer a otro, pues el duque no se enamoró de una versión idealizada de Eleanor o de un potencial que podría cumplir si se moldeaba adecuadamente, sino de la mujer auténtica que ya era, la observadora silenciosa que encontraba satisfacción en los libros y la soledad, que poseía profundidades que la sociedad superficial pasaba por alto, que había aprendido a sobrevivir haciéndose invisible, pero que llevaba dentro un espíritu digno de devoción, y su paciente observación, su disposición a esperar años el momento adecuado para acercarse, nos enseña que el amor genuino no se apresura ni fuerza, sino que crea un espacio para que el amado llegue a su propia disposición, para salir de las sombras cuando el coraje finalmente supera el miedo, y la aceptación gradual de Eleanor de su aprecio, su lento despliegue desde la distancia protectora hacia una conexión vulnerable, nos muestra que la transformación no ocurre solo a través de gestos dramáticos, sino a través de la acumulación de pequeños momentos de genuino ver y ser visto, a través de conversaciones que honran en lugar de disminuir, a través de la paciencia que permite que la confianza crezca a su propio ritmo. Y quizás la verdad más profunda de su historia reside en el reconocimiento de que la dignidad no es algo que ganamos a través del logro o la apariencia, sino algo que poseemos inherentemente, algo que el amor puede ayudarnos a reconocer, pero no puede crear. Pues Eleanor siempre fue digna de devoción, siempre poseyó valor y profundidad, pero necesitaba que alguien le reflejara esa verdad de manera consistente y genuina hasta que finalmente pudiera creerla ella misma, y este es el regalo que podríamos ofrecernos unos a otros en nuestras propias vidas. Esta capacidad de ver verdaderamente a aquellos que se sienten invisibles, de reconocer el valor en lugares que la sociedad pasa por alto, de practicar el tipo de atención paciente que permite a otros creer gradualmente en su propio valor. Y si te encuentras parado detrás de pilares incluso ahora, escondiéndote de un mundo que parece no tener lugar para ti, sabe que tu historia no tiene por qué terminar en las sombras, que la conexión auténtica existe para aquellos dispuestos a arriesgarse a ser vistos, que en algún lugar puede haber alguien ya observando, ya reconociendo tu valor particular, ya esperando con la paciencia que requiere el aprecio genuino, e incluso, si tal persona aún no ha aparecido, puedes comenzar el trabajo de verte a ti mismo con claridad, de reconocer que los juicios estrechos de la sociedad reflejan sus limitaciones en lugar de tu insuficiencia, de comprender que una vida vivida auténticamente, incluso en rincones tranquilos, posee un valor más genuino que toda una vida de actuación y pretensión, y que encuentres el coraje que Eleanor descubrió, la disposición a salir a la luz y arriesgarte al rechazo en busca de conexión, y que encuentres el tipo de amor que te ve completo y te quiere exactamente como eres, y que extiendas esa misma visión generosa a otros que esperan en las sombras, y que tus días estén llenos de momentos de reconocimiento genuino y tus noches con la paz que proviene de ser verdaderamente conocido, y que descanses bien en la comprensión de que tu historia, como la de Eleanor, todavía se está desarrollando hacia posibilidades que aún no puedes imaginar, y que encuentres consuelo e inspiración en estos cuentos que compartimos, y si esta historia ha tocado tu corazón, quizás puedas suscribirte a Enchanted Quill Stories, donde más narrativas como esta te esperan, historias de transformación y redención, de amor que ve de verdad y espera pacientemente, de vidas que florecen cuando finalmente se les da espacio para crecer, y que lleves el viaje de Eleanor contigo como un recordatorio de que ser visto, verdaderamente visto, puede cambiarlo todo,
y que eres digno de tal visión, siempre lo has sido. Siempre lo serás.